Bienvenidos al programa Hay una solución. ¿De qué se trata esto? Ven y verás. Quédate con nosotros en estos próximos minutos. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Hay una solución, el programa de Radio Transmítelo de Centinela Online. Hoy abordaremos una pregunta que muchos recién llegados se hacen cuando van por primera vez a un grupo. ¿Quién decide acá? ¿Quién está a cargo? Y lo más sorprendente es que la respuesta no es la que uno espera. En Alcohólicos Anónimos no hay jefes, no hay autoridades que mandan, no hay líderes con poder. Lo que sí existe son servidores de confianza, compañeros que voluntariamente toman responsabilidades para que el grupo funcione, pero sin una autoridad personal. El capítulo de hoy se titula ¿Quién decide aquí? Así funciona Alcohólicos Anónimos. Y queremos explicarte con palabras simples cómo tomamos decisiones, cómo funcionan los liderazgos y por qué en Alcohólicos Anónimos la fuerza no está en una persona, sino en la conciencia del grupo. Hoy nos acompañan dos miembros con experiencia en servicio que nos van a ayudar a aterrizar también lo que es este tema desde lo humano, lo real y también lo práctico. Vamos a saludar a Nelson, quien está con nosotros en esta oportunidad. Nelson, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Enrique, muchas gracias por la invitación nuevamente. También Marcos, nuestro compañero que nos acompaña hoy en esta ocasión, en este tema. ¿Cómo estás, Marcos? Bienvenido. Hola Enrique, muchas gracias nuevamente por la invitación a este nuevo capítulo. Comenzamos, estamos de lleno y en esta ocasión lo primero es, ¿cuándo ustedes llegaron, así específicamente por primera vez, qué imagen tenían del liderazgo en Alcohólicos Anónimos? ¿Qué pensaban? ¿Que había un jefe o una directiva que mandaba, Marco? Hay un concepto, para mí por lo menos tradicional, de liderazgo que después descubrí que era como muy parecido a lo que se vivía acá en Alcohólicos Anónimos, que es como el liderazgo democrático, donde todos somos iguales. Y eso yo lo vi en la práctica en las reuniones de Alcohólicos Anónimos, porque veía de que las personas que estaban dirigiendo una reunión, que es como lo representativo cada vez que uno llega a una reunión de Alcohólicos Anónimos, ve a alguien que está coordinando. Y dije, bueno, esa es la persona que manda. Y después en el tiempo entendí de que no, pues que era una persona que hacía un servicio para que el grupo se mantuviera unido. Y después, bueno, dentro de todo el conocimiento que fui adquiriendo, lo que aparecía en el manual de servicio, aparecía de que una palabra que para mí era bastante rara, que era como la conciencia del grupo. Y la conciencia del grupo eran las personas que, todos los miembros que estaban en ese lugar. Entonces no había una autoridad definida, digamos, sino que éramos todos iguales y todos estábamos como al mismo nivel. Las personas que dirigían o los líderes que dirigían eran personas que alcohólicos que también llevan un tiempo de sobriedad y podían dirigir en algunos servicios que con su experiencia. Y eso, bueno, eso es lo que me encontré y ahí me empecé a dar cuenta de que los liderazgos que ejercen Alcohólicos Anónimos, solo existe una autoridad fundamental que es un Dios amoroso, como le llamamos nosotros, un Dios, digamos, como una autoridad sobre nosotros. Y eso para mí me ponía como en equilibrio con respecto a todos los demás. Entonces aquí hay una mirada más horizontal que ni para arriba ni para abajo, sino que horizontal mirando a las personas de la misma forma, todos iguales. Nelson, en esta oportunidad, bueno, cuando uno entra, no sabe nada, pero uno en lo normal, digamos, tiende a pensar, bueno, ¿quién será el jefe acá? ¿Tú pensaste algo así? ¿Quién es el jefe acá? En lo personal, no. O sea, cuando comencé en el programa no procesé mucho, no pensé en quién es el que manda. No entendía nada. No entendía nada. Después, de a poco fui viendo el hecho de que esto no funcionaba como con lo que uno conocía como de jefe, verticalidad, organigrama. Yo creo que a los meses, muchos de 24 en 24, empecé como a hacerme la pregunta de cómo funcionaba este tema.
de cómo no tenía claro los conceptos de conciencia, no tenía... Lo único que sabía era que tenía que estar. Yo creo que al año de 24 como que recién tuve relativo concepto de que era hacer un servicio, porque acá muchas veces pensaba lo que era hacer un cargo. Y acá no hay cargos, hay servicios. Y la idea del servicio es, como lo fui entendiendo, no solamente el hecho de pensar quién es el que manda, y darse cuenta de repente que el que manda es un poder superior, empezar a escucharlo e internalizar esa idea fue extraño. Sobre todo pensando que yo me creía inteligente. Bueno, y ahora hablando un poco sobre donde se habla y se dice servidores de confianza. ¿Cómo entendiste tú eso, Marco, con el paso del tiempo? Los servidores de confianza son compañeros alcohólicos anónimos que ponen su tiempo a disposición de todos nosotros para que las reuniones se mantengan abiertas. Acá en Alcohólico Anónimo el único objetivo es llevar el mensaje a otros alcohólicos. Entonces para eso, para tener nuestras reuniones abiertas, los servidores de confianza donan su tiempo, para que se entienda de forma simple. Donan su tiempo al grupo para que la sala esté abierta para cualquier alcohólico o alcohólica que lo necesite. Entonces los servidores de confianza tienen diferentes puestos de servicio, que es una variedad de servicios que existen en la comunidad, en la cual el más básico que se dice que es el servicio del café, el servicio de la limpieza de los baños y todo eso como lo más básico, porque se dice que es el servicio más importante por el hecho de que es el servicio de ego reductor. Y ahí parte de la recuperación. Entonces, ¿qué hago yo cuando siento que ya el programa me ha dado solución? ¿Cómo yo le agradezco al programa? Es donando mi tiempo para que otras personas lleguen. Eso es básicamente un servidor de confianza, y así es como yo lo entendí, para que se entienda en la radio, digamos, para las personas que nos están escuchando. Y eso es beneficioso para mi recuperación, porque me da la posibilidad de que yo, al entregar mi tiempo y ayudar a otros, estoy fortaleciendo mi propia recuperación. Nelson, ¿cómo entendiste tú después, con el paso del tiempo, el tema específico de servidor de confianza? Porque tú puedes ser un servidor, pero ¿el grupo también deposita confianza en ti en cuanto te desarrollas? Bueno, en lo personal yo venía con los conceptos súper desviados, malentendidos. Yo siempre asociaba la confianza con entregar si me daban vuelto además devolverlo, si me pasaban las llaves de un auto o cuidar algo. Para mí eso era confianza. Asociado a temas como material o el trabajo bien hecho, como laboralmente hablando. Pero acá fui entendiendo el concepto de, primero, de ser un servidor, no que se me deposita en mí la confianza de un grupo, de un servicio y de lo que sea. En los presenciales, limpiar los baños, barrer, abrir la puerta. Y en la virtualidad, coordinar reuniones, compartir para mí es un tremendo servicio. Y darme cuenta que ese servicio lo hago para otros, y a través de ese servicio que yo entrego a otros, me voy recuperando de la obsesión de esta enfermedad. Como que ahí me hizo clic, que yo no venía a mandar, porque al principio ya pensaba que era como voy a ocupar el tema más bonito para una coordinación, porque soy inteligente. Recalco harto eso porque este es un programa también ego reductor, y darse cuenta que yo entrego un servicio, que presto un servicio,
y que no tengo cargos, sino que es un servicio y que es pasajero, empecé a entender de a poco ese clic partió como por ahí, cuando empezaba a entregar al otro y no servirme a los demás. Estamos en este programa de Hay una solución, específicamente con el tema ¿quién decide aquí? ¿Cómo son los liderazgos en Alcohólicos Anónimos? ¿Por qué crees, Marco, tú específicamente, que en Alcohólicos Anónimos no se habla de una autoridad, sino de responsabilidad? La responsabilidad recae en cada uno de los miembros, como si, por lo menos para mí, una interpretación bien personal, como algo que me va a salvar la vida. Ya, esa es la responsabilidad que uno asume en Alcohólico Anónimo, porque acá no hay un contrato, no hay alguien que te obligue. Uno tiene toda la libertad, pero la responsabilidad es moral y espiritual. Ya, así lo asociaría yo. Porque el compromiso que uno asume con nuestros compañeros es directamente proporcional a la recuperación de uno mismo. Ahí está la clave. ¿Ya? Yo perfectamente puedo decir, sabes que yo no quiero hacer servicio, la responsabilidad que tengo es asistir a reunión, pero a la larga, y según nuestra experiencia, y lo que yo también he visto, es que uno se tiende a aburrir. La mente se aburre y después de 2 años uno se va de Alcohólico Anónimo. Mucha gente se ha ido porque no hay un sentido de pertenencia o una responsabilidad con algo que te ligue a la comunidad. Entonces ahí está la clave, por lo menos lo que yo he descubierto, para poder quedarse también, junto con la perseverancia y los 12 pasos. O sea, los 12 pasos también te unen a este sentido de responsabilidad, porque cuando uno hace también los 12 pasos se da cuenta de que mi recuperación consiste en poder pasar este mensaje a otro alcohólico. Entonces por eso nosotros tenemos una oficina de servicios generales, hacemos servicios, tratamos de salir a las calles, hacer publicidad en redes sociales, en la página. Es porque nosotros necesitamos que lleguen más personas para que yo me pueda fortalecer en mi recuperación. Así funciona Alcohólico Anónimo, y ese es el sentido de responsabilidad que tengo que tener yo con mi comunidad y conmigo mismo para poder conservar mi sobriedad. Gracias, Marco. Nelson, ¿por qué crees tú esta situación que no se habla específicamente de una autoridad que manda, sino de responsabilidad? La responsabilidad, ¿cómo la fui entendiendo yo? Primero, internalizar de que esto es el alcoholismo es una enfermedad. Y recuerdo que escuché la frase que yo no soy responsable de esta enfermedad, no soy culpable de esta enfermedad, pero sí soy responsable de mi recuperación. Y dentro de mi recuperación, la primaria es hacer los pasos. Y como consecuencia de todo lo demás, de los pasos me refiero, se va dando todo lo demás. El servicio a mí me ha servido precisamente para eso, para sentirme más responsable, pero no desde el punto de vista de decirle al mundo, oigan, miren, yo soy responsable, sino de que tener una responsabilidad sincera, que suena como extraño, primero con mi recuperación, y como resultado de eso se va dando todo lo demás. Estamos en nuestro programa de hoy de Hay una solución. ¿Quién decide acá? ¿Qué es el liderazgo? ¿Qué importancia tiene? ¿Y cuáles son las responsabilidades? Vamos a ir a hacer una pequeña pausa. Estamos junto a Marcos y Nelson con este programa, llevándolo a través de la radio. Transmítelo de Centinela Online. Quédese con nosotros. Tenemos más cosas que poder compartir con ustedes, pero como siempre, nos acompaña esta música, nuestra música de Alcohólicos Anónimos. Vamos a ir a una canción y ya estamos de vuelta. No es poder, es conciencia, no es mando, es servicio. Aquí nadie camina solo, pero todos respondemos. Aprendí que estar sobrio no es solo dejar de beber, es mirarme de frente y volver a aprender que mis actos pesan más que cualquier opinión y que el grupo vive si vivo el programa yo.
No basta con palabras ni con buena intención. La conciencia despierta se vuelve acción. Cada silla vacía me vuelve a recordar que lo que hoy no cuidamos mañana puede faltar. Es nuestra responsabilidad cuidar lo que nos dio libertad, conciencia y principios para actuar. El grupo tú primero sin excepción personal. Es nuestra responsabilidad servir con humildad y verdad. No soy más que nadie aquí, pero soy parte esencial de este vivir. La conciencia no grita, sabe esperar. Habla bajito cuando hay que escuchar. No busca tener razón ni controlar. Solo pregunta si esto ayuda de verdad. Los principios no cambian según quien esté, ni por cargos, ni nombres, ni ayer. Rotación, anonimato y participación son barreras firmes contra el ego y la ambición. Es nuestra responsabilidad proteger el mensaje con integridad. Ni prestigio, ni dinero, ni vanidad. Solo transmitir lo que a nosotros nos salvó de verdad. Cuando olvido de dónde vengo yo, la conciencia del grupo me devuelve la voz. No soy dueño, no soy juez, soy un servidor más aprendiendo a la vez. Si me equivoco vuelvo a empezar. Progreso no perfección, caminar y caminar. La unidad no es pensar igual, es cuidarnos incluso cuando no es personal. Responsabilidad es llegar, aunque cueste estar. Es preparar la sala y aprender a escuchar. Es respetar tradiciones que no inventé, pero que existen porque alguien las cuidó antes que yo también. Hoy otros llegan rotos como llegué yo. No necesitan discursos, necesitan amor. Un grupo firme, consciente y real, que preque principios y no solo hablar. Es nuestra responsabilidad mantener vivo este milagro llamado comunidad. Que la conciencia guíe cada decisión y que el ego no rompa lo que nació del dolor. Es nuestra responsabilidad pasar el mensaje limpio sin distorsión, porque si me salvo y me olvido de los demás. No entendí el programa, no entendí la libertad. No es poder, es conciencia. No es mando, es servicio. Mientras exista alguien que sufra, nuestra responsabilidad sigue viva. Esto es el programa Hay una solución. Hoy, aquí en nuestra radio Transmítelo, estamos dialogando junto a Nelson y Marcos en torno al tema ¿quién decide acá? ¿Cómo son los liderazgos? ¿Los liderazgos y sus jefes existen? ¿No existen? ¿Cuál es la responsabilidad? Entre otras cosas. Vamos a seguir con la siguiente pregunta que nos hacemos. Para un recién llegado, ¿qué es la conciencia de grupo y por qué esto es tan importante, Marcos? Bueno, la conciencia de grupo era lo que hablaba al principio de... Son conceptos raros, es como cuando uno llega a cualquier institución que dice conciencia del grupo, como que lo primero que viene a la cabeza es como mi conciencia, no sé, es medio raro. Yo creo que para la gente que nos está escuchando también puede sonar raro, pero es un término que se aplica en Alcohólicos Anónimos para definir el grupo, ¿ya? Es la autoridad final está en que todos tomemos decisiones. Todos los compañeros que están en el grupo. Y lo interesante, que yo lo encontré sumamente atractivo, fue que por ejemplo, cuando se toma una decisión de grupo, se escucha a la minoría. Y cuando hay alguien, por lo menos una persona que está en desacuerdo con una idea, se toma en cuenta y se vuelve a votar. Entonces se le da la oportunidad de que replantee la idea y volver a votar si su argumento puede ser válido. Y ha pasado que la conciencia del grupo a veces se ha equivocado. Y por eso se habla de la dictadura de las mayorías y la dictadura de las minorías. Y a mí me tocó una vez escuchar en una reunión un grupo que decidió, dentro de la emocionalidad que tenemos los Alcohólicos Anónimos, de abrir un día más de reunión. Y un compañero dijo, yo no estoy de acuerdo que abran una reunión. Y
y como ya lo escucharon, él dio ese argumento, dijo, mira, yo llevo tanto tiempo en Alcohólicos Anónimos y cada vez que se ha tratado de hacer, de abrir una reunión, al final siempre fue a casa por tal y tales motivos. Y los compañeros lo escucharon y le encontraron razón al argumento que él dio, dieron vuelta la respuesta. Y eso es lo que pasa en Alcohólicos Anónimos, que a veces la minoría puede tener la razón, porque hay veces que hay grupos demasiado nuevos, entonces todos se dejan llevar por lo que piensan, ¿cierto? Y nosotros tenemos algunos principios que son claves, porque son basados en la experiencia, en los errores que nosotros hemos cometido. Y eso es sumamente democrático en Alcohólicos Anónimos, porque se escucha a todos. Y eso nos da la posibilidad de que todos nos mantengamos en armonía, que tratemos de lidiar con nuestras diferencias y que no nos resintamos porque hemos sido escuchados, a diferencia de cómo funciona quizás fuera en otras instituciones. Eso es por lo menos la conciencia del grupo, es el grupo en general que decide por las decisiones importantes de las reuniones y de la comunidad en general. Nelson, ¿cuál es tu visión con respecto a qué es la conciencia de grupo? Porque, bueno, ahí un poco explicaba Marco el tema de que en una, no sé, por llamarlo de una forma, una democracia, si son 10, gana 9-1 y el que perdió nomás, así sucesivamente. Acá hay otra visión de también escuchar al minorista, digamos, al menor. Claro, o sea, acá empezamos a dejar de escuchar nuestros como clamores internos. Que no mandamos, que no ordenamos, que no hacemos lo que queremos. De repente tenemos que hacer lo que debemos. Y dentro de eso como deberes que uno va, que por lo menos yo he ido aprendiendo, puedo hablar por mí, está precisamente el de escuchar, el de flexibilizarse. Acá siempre, como comentaba Marco, muy importante escuchar a las minorías. Acá hay como un equilibrio, porque acá es lo bueno de escuchar siempre a ambas versiones, porque yo antes hablaba de bandos. ¿Por qué bandos si no estáis peleando con nadie, no estáis en guerra? De lucha, de mi idea, no, esto es acción, pero de repente puede pasar eso de que, como el ejemplo que daba recién Marco, sí, ¿quién no quisiera abrir un día más en un grupo? Pero de repente está el llamado también a ser súper aterrizado. No por nada acá dentro de la frase del programa está el idealismo en bancarrota. Si de repente quizá alguien con más experiencia visualiza de que puede que no pase hasta que exista un compromiso real, es sabio de repente no tomar una decisión que el colectivo dice sí, bravo, vamos. Es muy sabio cómo funciona Doblea, y es como parte importante del escuchar y también del ser responsable. Ahí tampoco uno va entendiendo la verdadera responsabilidad, que parte por una. Ahora también preguntarte, Marcos, porque la gente afuera, insisto, todos sabemos cómo opera una democracia, entre otras cosas, pero cómo se toman decisiones sin que exista un jefe, porque uno en cualquier trabajo, digamos, normal, hay un jefe. Se puede preguntar a la gente algunas cosas, pero el jefe es quien decide en su totalidad qué es lo que se va a hacer de aquí en adelante en torno a alguna situación. Ahora, ¿cómo se toman decisiones sin que exista un jefe que decida en Alcohólicos Anónimos? Bueno, generalmente hay coordinadores, ¿ya? El líder es un coordinador, y cuando hablamos de coordinador, coordina. Entonces voy a partir por los grupos, que es la base de todo. Ya después vienen las áreas, la estructura, pero el grupo es donde todo comienza. Y generalmente en las reuniones que yo he estado, se toman en reuniones de servicio. Nosotros tenemos reuniones de terapia y reuniones de servicio que se hacen generalmente una vez al mes, y se toman los puntos en consideración que los mismos miembros plantean como inquietud. Entonces esos puntos se discuten en una reunión de servicio, se habla, se da la posibilidad a todos de que hablen, de que den su punto de vista,
Y después de eso se llama a una votación. ¿Ya? Cuando hablamos de conciencia de grupo, son las personas que se declaran parte del grupo. ¿Ya? Y hay veces que llegan miembros invitados, pero no son parte de la conciencia del grupo, sino que ellos tienen voz nomás, no tienen voto. Entonces dice ya, usted es conciencia del grupo, sí, y pueden haber 7 personas, esas personas deciden en las discusiones que se están armando. Entonces, si hay 7 y hay uno que está en contra, ahí se vuelve a escuchar a la minoría y se vuelve a decidir. Y ahí así se toman las decisiones. Entonces el rol de liderazgo que existen generalmente son de coordinación. ¿Ya? El líder ahí modera la reunión, toma los puntos de vista de todo y después llama a una votación y ahí hay un secretario que toma acta y eso se queda escrito para que se cumpla. Así funciona Alcohólicos Anónimos, pero no hay jefe, no hay alguien que tome las decisiones por los demás, sino que se busca que todos, de alguna forma, se sientan conformes con las decisiones. Y a veces puede que una idea de una persona se discuta y se considere que no es buena y también se acepta como tal y después se vuelve a plantear otra idea, pero en general es un grupo de personas las que toman la decisión. Y en este caso, Nelson, por ejemplo, cuando no te encontraste con un jefe, sino que, lógicamente, lo que decía Marco, un coordinador que, lógicamente, coordina, pero no decide en su totalidad solo. ¿Qué te pareció eso? Ponerlo en práctica a mí me costó, o sea, primero entenderlo. Porque es como cuando uno está en el colegio, la autoridad es como el profesor, cuando uno en el trabajo es el jefe, y así. Entonces, acá sí que hay una autoridad, es el poder superior de un grupo. Y dije, pero ¿cómo un poder superior? Y me costó mucho internalizar eso. Y de repente, a mí me tocó llevando menos de un año y coordinar un grupo en el programa. Y acá hablamos harto de los dolores de crecimiento. Por eso siempre trato de recalcar que ese concepto de jefatura, etcétera, acá no existe. Y acá los liderazgos se van dando como solos, pero en mi experiencia, lo poco que llevo en el programa, y también en lo que he podido observar, y sin juicio, el liderazgo van haciendo solo como consecuencia de hacer los pasos. Recalco mucho eso. Creer mucho en los principios, no en las personas. Porque de repente me pasó así como, una persona que habla bonito. Nada contra personas que hablan bonito. Entonces yo quiero hablar igual que él, entonces voy a leer lo mismo. Pero finalmente no estaba haciendo lo que debía hacer, que es lo que debía hacer mis pasos. Y como consecuencia de eso se van dando lo demás. Y ahí puede ser que un grupo me pida a mí dar un servicio. Y cuando uno empieza a decir, wow, sí, puede ser, es súper gratificante. Es súper gratificante al menos lo ha sido para mí, en los distintos servicios que he dado en la comunidad. Y entendiendo que yo vengo a dar servicios no para decir que yo hice algo. Realmente yo soy de verdad y creo que todos somos solo instrumentos pasajeros. Muy bien, estamos en nuestro programa Hay una solución. Estamos junto a ustedes aquí hablando sobre cómo se desarrolla específicamente el tema que tiene que ver con los liderazgos. Que bueno, afuera se conocen como jefaturas, entre otras cosas. Pero aquí tiene otra dimensión. También, ¿por qué en Alcohólicos Anónimos los cargos rotan? Nadie se queda para siempre. Hemos visto, siempre a lo mejor colocamos ejemplos de afuera porque vivimos en una sociedad, ¿no? Y vemos, por ejemplo, presidentes de juntas de vecinos que se quedan a veces eternamente,
u otros cargos, entre otras cosas, usted lo hace tan bien, no, siga usted nomás, y no sé, personas que dirigen una junta de vecinos por 15, 14 años, pero aquí no es así. ¿Por qué en Alcohólicos Anónimos, Marco, los cargos rotan? Nadie se queda para siempre. Yo voy a dar una apreciación bien personal, quizás puedo estar equivocado acá, pero yo lo que he notado que la rotación sirve para el servidor y sirve para el grupo, ¿ya? Uno, porque justamente es lo que decías tú, Enrique, que el ego es uno de los principales factores que nos gobierna a nosotros, los alcohólicos anónimos. Y entonces a veces el estar mucho rato y que alguien te diga, sabes que lo estás haciendo súper bien, porque acá hay personas muy, muy inteligentes en Alcohólicos Anónimos, y lo hacen bastante bien, y los demás dicen, bueno, tú lo estás haciendo bien, quédate tú. Pero eso, ¿qué pasa? Que es nocivo porque la persona se va quedando mucho tiempo ahí, se va volviendo adicto a ese cargo o a ese servicio, y después les cuesta mucho salir. Y por otro lado, las personas que te dicen que tú lo haces bien se relajan y se aburren y se van. Entonces, tener esa capacidad de decir, ¿sabes qué? Tengo que salirme por el bien mío y por el bien de los demás, es un acto de mucha humildad también, de mucha solidaridad y de mucha empatía. Cuando alguien decide decir, ya sabes que yo quiero soltar esto porque en realidad quiero que otra persona lo haga, es ejercer un buen liderazgo. Por eso hay una frase que dice, un buen líder no genera seguidores, genera nuevos líderes, ¿ya? Y la esencia del programa es generar nuevos líderes para que esto se siga manteniendo vigente, para que las nuevas generaciones mantengan las salas de Alcohólicos Anónimos abiertas y podamos crear nuevos servidores. ¿Qué es lo que hacemos los miembros más antiguos? Apadrinamos en el servicio, apadrinamos los pasos y vamos transmitiendo nuestra experiencia a los nuevos líderes para que ellos también tomen las riendas de Alcohólicos Anónimos. Así que yo creo que ese, por lo menos para mí, el sentido de la rotación cumple un rol espiritual también, un rol de empatía, de solidaridad y sobre todo, como dije, de mucha humildad. Nelson, ¿por qué crees que los cargos en Alcohólicos Anónimos rotan? ¿Por qué es importante que eso ocurra? Los servicios. Eso me lo repito a mí. Servicio. Es sumamente importante. O sea, primero para un enriquecimiento personal. En mi corto andar y dadas las necesidades también de la comunidad, me ha tocado hacer harto servicio. Pero también he sentido la importancia de ir haciendo en cosas en distintos ámbitos, pero no hacerlas todas precisamente para que uno, no creer que yo soy infalible e indispensable. Dos, para continuar con mi recuperación del alcoholismo, porque esto es para toda la vida. Y tercero, para motivar a las personas que van llegando. A mí me gusta en lo personal decir, ni siquiera mencionar a veces la palabra liderazgo, porque si me hubiesen dicho, no, tú vas a ser un líder, llevo poco, puede ser que mi cabeza alcohólica en recuperación diga, voy a ser el más alcohólico, el mejor alcohólico de todos los alcohólicos anónimos. Insisto mucho con esto. El resultado de a poco que se va dando con el trabajo de pasos, como consecuencia, va a tener como resultado práctica del liderazgo. Y entendiendo también que al separar la palabra servicio del cargo, yo llego a un punto en que no estoy ahí para sentirme a cargo de algo o algo así como tengo el trabajo más importante de que soñé en la vida. Yo creo que por eso mismo nuestra comunidad está formada como una pirámide inversa. Es como el más importante el que está llegando, no el que está como el servicio de custodio o de algo. Por eso también todo tiene un tiempo
limitado. Y también es importante para mí saber que si ejerzo un determinado servicio, después esto no se acaba. Esto sigue igual, y la cantidad de servicios y cosas que se pueden hacer en la comunidad para otros y que me va a beneficiar a mí es interminable, es infinita. Muy bien, estamos llegando casi al final de lo que ha sido este programa de Hay una solución, los liderazgos, las jefaturas, cómo se vive específicamente al interior este tema. ¿Y qué le decimos a alguien que a lo mejor está llegando y que se encuentra con esta situación, con esta pirámide invertida, que no es lo que conocemos en la sociedad afuera, digamos, con normalidad, pero que también está también estructurado, digo yo, de que la focalización de la humildad y el servicio van de la mano? ¿Qué importancia tiene la humildad? ¿Cómo crecieron ustedes a lo mejor en humildad haciendo un servicio? Pero llegó un momento que a lo mejor dijeron, no, usted es líder, pero bueno, ahora va a tener que salir de acá y va a tener que hacer otra cosa. Y a lo mejor alguien dijo, no, yo quiero seguir, o otro dijo, sí, está bien, entre otras cosas. Todo parte de un camino de crecimiento. Cómo la humildad ayuda a ser también un buen líder. Marco. Bueno, la definición más precisa es la que aparece en Google, que yo la otra vez creo que también la comenté, aprender a reconocer las debilidades. Ya, eso, cuando uno ejerce un servicio, tiene que entender que se va a equivocar. Y en todo ámbito de cosas se va a equivocar, y eso no quiere decir de que yo sea una persona mediocre, sino que es parte también del proceso. Pero a veces el ego, este perfeccionismo que tenemos nosotros, nos limita, pues entonces como que nos damos esa oportunidad de fracasar, así como chuta, me equivoqué, pucha, y como que me autoflagelo por ese tema. En el trabajo de paso uno aprendió a aceptar la imperfección, y eso no quiere decir que uno sea mediocre y vaya a hacer las cosas a medias, sino que dentro del proceso hay posibilidades de fallar, y la humildad es muy importante en ese sentido, de decir que cuando uno se acerca mucho a la perfección, también es algo que no es bueno para la comunidad. Entonces voy a estar constantemente estresado, digamos, tratando de hacer las cosas bien, y sobre todo como para decir al resto, mira, aquí estoy yo, y hacerme notar. Yo creo que eso es importante, y eso también baja un poco la intensidad de la carga. Por lo menos a mí me ha pasado eso, la intensidad de la carga, y uno va aceptando de que un proyecto tras otro proyecto también puede suceder de que no lo tomen en cuenta, ¿ya? Yo siempre digo, de 10 proyectos, uno se toma en cuenta. Y eso tampoco tiene que mermar en mi autoestima o lo que esté pasando con ese proyecto, porque puede que quizás no estén las condiciones, o no esté el tiempo, no los recursos para hacerlo, y la conciencia del grupo vote en contra. Y a mí me ha pasado muchas veces que muchos proyectos han fracasado, y eso no me ha frustrado. Eso también es parte de ir aplicando este concepto de humildad. Es decir, que no acepte mi proyecto también no quiere decir que sea malo, sino que no se reunieron las condiciones para eso. Por eso yo creo siempre que el trabajo de paso, el trabajo interno, va muy ligado a los liderazgos. Si yo estoy fortalecido en quién soy, no me debería afectar una opinión adversa, o una diferencia de opinión de alguien que no esté de acuerdo conmigo. Creo que eso es válido, y los debates también son sumamente sanos cuando se hacen con respeto, y no se entra en la descalificación ni nada de eso. Entonces creo que uno va trabajando estos 86 principios, como digo, los 12 pasos, para ser un buen servidor también en la comunidad. Humildad y servicio, Nelson, ¿cómo van de la mano finalmente? La humildad tienen que ir de la mano. O sea, acá he ido aprendiendo, decir que lo aprendí sería muy grandilocuente. Es que acá no
no impongo ni exijo. Acá pido humildemente. Es como en el... Recuerdo que le pregunté a mi padrino por el paso 6 y 7. Estábamos en ese paso y es como, oye, don padrino, ¿por qué recalca el tema de humildemente en el paso 7? Le pedimos humildemente que nos quitara nuestros defectos de carácter. Y por ahí andaba. Yo le pido que por favor me quite todos los defectos que necesito, que tengo, que me los quite, no que yo me los voy a quitar. Y allí empiezo a desapegarme de las cosas que yo creo que son buenas. Yo recuerdo que hace tiempo en una pega hablaban de la idea millonaria, es como que uno se enamora de la idea y piensa que se va a hacer y es lo más importante. Y puede que no, y puede que sea una buena idea, puede que sea una buena iniciativa, pero no están las circunstancias, no están los recursos, como puede que sí lo estén. Y eso no lo decido yo, lo decide mi poder superior, lo decide la conciencia de un grupo, de una comunidad, de un comité. Y eso que hablábamos al principio de escuchar a todas las voces de argumentación, de compartir la idea, más que debatir, no tenerle miedo al debate, pero tampoco caer en el debatismo, porque suena como rara porque finalmente si muchas veces yo me he entrampado en esos como debates del debate, y una vez escuchaba esto, los temas tienen que estar suficientemente debatidos, pero pasaron 3 vidas y no hicimos nada. Y no nada de que esto sea productivo, no, sino que el propósito fundamental es llevar el mensaje a que está sufriendo por el alcoholismo, desapegarme de mis ideas, creencias, argumentarlas, no defenderlas, no entrar en conflicto. Es un ejercicio diario. Y de repente aceptar quizá no se va a hacer lo que quieres, o cuando quieres, es quizá un acto de pequeña humildad. Y quizás con esto cierro, el primer acto de humildad que tuve probablemente fue el día en que pedí ayuda. Y eso lo vine a entender después, porque yo no pedía ayuda nunca. Entonces, uno estando en el servicio, tiene que pedir ayuda. Cerramos el programa de hoy, Marcos, y muchas gracias por tu tiempo en esta oportunidad. Muchas gracias, Enrique. Este importante tema me hace entender a veces que es importante ponerse a disposición de otro, ya de hacer servicio, de que los liderazgos, no hay jefatura acá, sino que simplemente el hecho de poder tener una sala abierta, tanto de Zoom como de una sala presencial, fortalece mi propia recuperación. Muchas gracias. Nelson, también te agradezco tu tiempo con nosotros aquí en Radio Transmitter. Muchas gracias, Enrique, gracias, Marco. Y eso, transmitir nuestra experiencia y que ojalá puedan servir a más personas que vayan llegando. Muy bien, llegamos al final entonces, como ya lo habíamos anunciado, de este programa de hoy de Hay una solución. ¿Quién decide aquí? Los liderazgos, entre otras cosas. Queremos siempre agradecer a ustedes, la audiencia que tuvimos durante esta oportunidad, a nuestros amigos que a lo mejor están entrando, pero también a los que están mucho tiempo, poco, en Alcohólicos Anónimos, que seamos siempre la idea de poder ayudarles a que siempre permanezcan acá y que tengan una recuperación útil y feliz. Será hasta la próxima. Muchas gracias. Esto ha sido el programa Hay una solución. Quédate siempre con nosotros.
Gracias por escucharnos. Recuerda siempre sintonizarnos en nuestra web radio.centinelaonline.cl.